y muchas sorpresas más. La diversión, la gastronomía y la cultura esperan por ti. Kilómetro 15, variante Armenia-Bogotá, sector Buenos Aires. Consulta en www.conferalco.com.co. Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Nos es un placer a esta hora, a las 7:35 de la mañana, saludar para el Tolima y Colombia en este sector tan bello de nuestro país, desde la capital musical de Colombia, presentar a la líder de la oposición al gobierno nacional. Desde el Centro Democrático se trata de la senadora María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda, muy buenos días, activar su micrófono y bienvenida a Econoticias de Ecos del Conveima en Ibagué. Gracias por la invitación, hace mucho tiempo que no nos veíamos en este espacio al aire. Sí señora, ya me hacía falta. ¿Cuáles son los principales motivos para solicitar, Está acá con otra agenda. María Fernanda, ¿qué piensa del caso de Nicolás Petro? Ayer habló para la Asamblea del Departamento del Atlántico y sin sonrojarse posó como víctima el señor Petro Jr. Ay, Dios mío, pues eso es usual en esta actividad, ¿no? Parece que la política sirviera solamente para enriquecerse como forma de vida y también para decir mentiras. Yo pienso que tiene que ser uno muy cara dura para enfrentar un país cuando ya todos estamos enterados de lo que pasó. Esta dinámica de la política, cuando está tan cerca del poder, hace que llegue mucha gente a ofrecerte negocios. Es muy tentadora. Este muchacho es un muchacho ambicioso, joven, y bueno, más bien él que le diga al país y le diga a la Fiscalía cómo sirvió en el proceso de recolección de dineros para la campaña de su padre, Gustavo Petro. ¿Qué piensa que el hijo del presidente coja y le cobre a unos señores de dudosa reputación y se quede con la plata? ¿Eso exime de alguna manera al presidente de Colombia, que ahora dice que él no lo crió? A ver, a mí me dicen que desde mucho antes, ya siendo diputado, ha recibido presuntamente grandes sumas de dinero, que su forma de vida cambió de repente. Y justo cuando se aproxima la campaña, es obvio que se aparecen todos estos contratistas para tener un canal, una comunicación y la garantía seguramente de un proyecto para seguir engrosando su presupuesto y seguir financiando campañas electorales y seguir ampliando su portafolio. Si la gente se enterara de las formas de robar, pues se aterrorizan. Hay quienes compran secretarías enteras. Ahora hay unas denuncias contra Quintero de Medellín de haber vendido también aparentemente la Secretaría de Educación a un grupo de estos contratistas. Que no se nos olvide el señor Emilio Tapia, tan conocido de autos, cuando fue capturado por el carrusel de la contratación de concejales en Bogotá con la alcaldía de Samuel Moreno. Esa práctica es recurrente. Los tentáculos son tan fuertes y tan amplios que desde la cárcel siguen haciendo negocios multimillonarios. Esto es una corrupción sistémica enquistada en el mismo sistema de contratación, donde las campañas se sirven de los contratistas y hay que devolverles como a la mafia. Y hablando de la mafia, este es el problema más grande que tiene este muchacho Nicolás Petro. La plata que se le reciba a personas que su origen sea el narcotráfico, la minería ilegal, pues es un dinero que tiene que cumplir su objetivo. Y ese es el problema que él va a enfrentar, su padre y su hermano. ¿Cuáles fueron las promesas de campaña que hizo Nicolás Petro? ¿Qué dinero llegó a la campaña? Si diga que no,
cuáles fueron las promesas del hermano en las cárceles, porque no creo que en Navidad se haya ido a cantar villancicos con los extraditables. En fin, esto deja muy mal parado a un presidente que construyó su vida política y su vida pública denigrando y destruyendo el buen nombre de los demás. A propósito del narcotráfico, ha dicho en las últimas semanas el expresidente Álvaro Uribe Vélez que hasta el 2013 las hectáreas de coca se mantenían en Colombia en creo que 48.000. Luego cuando Santos se puso de Manzanillo con la guerrilla se dispararon a más de 200.000. Con el gobierno Duque siguió creciendo, pero ya se bajó la pendiente de la misma a lo que tenemos hoy. ¿Qué piensa del éxito o fracaso de la política antinarcóticas de Colombia? La política antinarcóticos nos enfrenta a un hecho cierto, que es que la prohibición sube el precio. Cuando usted tiene una demanda tan grande en el mundo, en dólares y en euros, que son monedas duras, frente a un costo de producción que es muchísimo, muchísimo más bajo, pues va a ser siempre un negocio multimillonario. Ahora, ¿qué pasa? Si usted cede como Estado porque no pudo luchar, usted está haciendo una cesión que puede permitirle que se destruyan las instituciones y los límites que traza una sociedad civilizada a una sociedad en manos de la barbarie. Esos límites son el consumo de menores, el consumo de jóvenes, porque usted ya a su edad, le aseguro que no se vuelve consumidor ni drogadicto, ni adquiere otras costumbres que de pronto a las que no estuvo expuesto de joven, o que si las tuvo y logró salir, ya a su edad, después de uno de cierta edad, no lo hace. La angustia que siente un mandatario que quiere su pueblo son los niños y los jóvenes, que son los proclives a la adicción. La adicción no es libertad. Este gobierno está promoviendo el que el consumo sea legal, con la palabrita de uso adulto. ¿Y quién garantiza que sea de uso adulto? Si sabemos que si el consumo, además, va a estar en cada puerta, en cada esquina, en cada cigarrería, pues va a tener mucho más accesibilidad para los jóvenes y los niños. Los estados no pueden renunciar a proteger a su ciudadanía. Lo que hay que hacer aquí es volver a lo que sirvió. Usted tiene que cerrar los corredores por donde llegan los insumos para la producción de la base de coca. Usted tiene que usar todos los medios tecnológicos y los países aliados para saber por dónde entra la avioneta, la interdicción aérea, la interdicción marítima. Eso está inventado. Pero Juan Manuel Santos, para darle la promesa de valor de su acuerdo de paz, que terminó con 22 grupos ilegales matando colombianos en todo el país, relajó la posición del gobierno. Les entregó a las mafias un negocio que hoy roza las 300.000 hectáreas. Y el gobierno Duque terminó atrapado por decisiones absurdas del magistrado Rojas de la Corte Constitucional, que después fueron de alguna manera corregidas en el sentido de que puso 3 condiciones. Esas condiciones las cumplió la policía bajo el mando de un coronel de antinarcóticos que me lo dijo a mí: senadora, en el escritorio de Duque está la firma para empezar a fumigar. Y no fue capaz, porque es que Duque, desde que llegó, le pusieron en jaque su presidencia y no asumió la autoridad legítima que tenía. Ya al final no era capaz, y como a él le gusta ese discurso ambientalista y el cambio climático, cuando el gran desafío es que la presión de los grupos ilegales es la que va a acabar con la Amazonía a través de la tala de bosques, que eso no es ganadería, eso es lavandería, que se hizo un buen trabajo, sí, en el Caquetá, ahora donde vemos que mandan los ilegales disfrazados de ONGs, de guardias campesinas, que son las mismas FARC, con disfraz, como lo han hecho siempre, combinando formas de lucha. Ese triángulo que ustedes tienen de la Macarena, ese triángulo en San Vicente del Caguán, es la presión que ejercen las mafias para tumbar un programa que sí hizo muy bien el gobierno de Duque a través, creo que era de la Fuerza de Tarea Omega, para contener la destrucción de los bosques de Colombia. Es una guerra que no se va a ganar, no se va a perder,
pero que si no se toma con paso firme y autoridad como Luis Uribe, nos va a diluir las instituciones democráticas. ¿Qué piensa de esta debacle ambiental que se está dando en el oriente antioqueño, en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca con este tema de la minería ilegal y la decisión, por ejemplo, del presidente Petro de apartar de la paz total al Clan del Golfo? Tampoco es tan claro, ¿no? Petro se ha visto a través de la presión de los medios de tener que clasificar los grupos ilegales, pero al final él quiere que entren todos, él está convencido, además, es válido que esté convencido, ese es su ideario revolucionario, esa es su ilusión, que termina no en nada diferente a hacer una promesa vacía. Usted no puede garantizar a través de la palabra paz total, impunidad total. Además, cuando el negocio no está en venta, el narcotráfico sigue siendo un negocio absolutamente lucrativo. Consecuencias donde tienen control sobre el territorio y donde usted tiene unas fuerzas armadas completamente replegadas, maniatadas, que no saben si disparar, no saben si defender su vida, pues es la claudicación del Estado. Todo eso exacerba la violencia, la matazón, el desplazamiento y la minería ilegal, que también se puede controlar por vía satelital con acciones directas sobre los mineros ilegales. Se puede. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que si usted no prevé a través de la inteligencia quiénes son esas cadenas que se benefician, pues le van a incendiar los puestos de control, los peajes, le van a incendiar los pueblos, le van a incendiar los camiones. Todo esto significa que usted está en una guerra de posiciones, porque aquí la palabra guerra no les gusta, sino para decirnos a nosotros, la oposición, que somos amigos de la guerra, muy parecidos a Santos, ¿no? Que dividió el país entre amigos y enemigos de la paz y nos convirtió a nosotros en guerreristas cuando no hemos ni secuestrado ni matado a nadie. Esta es una posición de Estado que debe ir acompañada incluso de las altas cortes. Eso le faltó a Duque. Contarle a las altas cortes que o se pelea por un país o todos vamos a perder este país, que es el riesgo que estamos enfrentando ahora. Senadora Cabal, ¿qué piensa usted del espectáculo brindado a los colombianos con la llegada de Aida Merlano? Entiendo que con flores, con ayuda a bajar los escalones, con Louis Vuitton, etcétera. Grotesco. O sea, ¿qué le pasa a la Policía Nacional? ¿En qué momento perdieron esa estatura? Habían logrado un reconocimiento y una respetabilidad a pesar de los problemas que siempre ha tenido la policía. Es una institución seria. Pues quedaron en absoluto ridículo. ¿Cómo así que recibiendo una fugitiva con ramo de rosas? Pero por favor, ni que estuvieran recibiendo, no sé, una persona condecorada. A esta de pronto la condecoró Maduro por cantar y por tratar de fregar a los enemigos políticos de Petro. Pero la Policía Nacional no se puede prestar para eso. De hecho, cuando ellos se afirman como neutrales y dentro de sus prohibiciones está la participación política, que además me opongo porque yo creo que deberían votar, no deliberar, pues la llegada de la señora Aida Merlano de verdad que deja muy parada a la policía, pero va más allá. La velocidad de la traída de Aida Merlano que se esperaba para dentro de 2 meses no es otra cosa que una cortina de humo para callar el escándalo de Nicolás Petro y tener una voz con un dedo que señale a los opositores de Petro. Ahora vendrá ella, que además venía bien repuestica, ¿no? No venía de haber vivido la tristeza del encierro, muy elegante, con carteras muy costosas, y bueno, ya veremos el desenvolvimiento de este novelón que nuevamente avergüenza a los colombianos. ¿Cómo ve el consenso de la reforma a la salud entre el gobierno nacional y los partidos tradicionales? Hoy leí que no están convencidos los liberales. Hay una disputa, Juan Pablo, entre los partidos tradicionales que hay que analizar. Cuando Petro erráticamente, y me supongo yo que por presión de los cubanos, que deben ser los asesores de la señora Carolina Corcho, muy pro-cubana,
muy pro-cubana, pero seguro no se hace un tratamiento en Cuba, sino aquí. Esto movió no solo mueve los cimientos de la clase política en general de todos los partidos, sino que resulta siendo un tema transversal en todas las clases sociales, las que les gusta a Petro, aquellas que quiere ver Petro peleando como buen marxista. Petro señala a la oligarquía como si él no fuera parte de ella. Y yo me pregunto, ¿dónde vive Petro? ¿A dónde viaja Petro? ¿Dónde estudian los hijos de Petro? Entonces, cuando atraviesa ese circuito, no para consolidar su deseada lucha de clases entre ricos y pobres, sino que a todos, ricos y pobres, les toca la hora de tener un enfermo que puede ser un tratamiento sencillo, un tratamiento de vida o muerte, que mañana te digan, tenés cáncer, tenés que empezar una quimioterapia, tu riñón está fallando, hay que empezar una diálisis. Solo aquel que vive esa tragedia sabe que no le pueden poner en jaque la seguridad del acceso a la salud. Y resulta que en Colombia, así los comunistas traten de modificar la realidad, los pobres sí han accedido a la salud y en clínicas de los ricos, como la Valle de Lili en Cali o la Clínica Santa Fe en Bogotá. Esto le salió mal a Petro. ¿Qué hacen los políticos tradicionales como la U, como el conservador, el liberal? Arropar a Petro, decirle tranquilo, ven, yo te cobijo, pero hay que hacerle cambios. ¿Por qué? Porque es que Dilian tiene intereses particulares en la reforma. Roy Barreras, el presidente del Congreso, tiene intereses particulares, porque muchos de ellos también son personas de la tercera edad que acompañaron a Petro en su locura de candidatura cuando nunca fueron proclives a la izquierda, pero ahora ven que Petro les pone en jaque su propia seguridad. Por eso vemos los trinos de Rudolf Gómez, los trinos de Humberto de la Calle, el mismo Germán Vargas, que es sobreviviente gracias al sistema de salud. Alejandro Gaviria, que siendo un hombre ya relativamente joven, es sobreviviente de un cáncer linfático y fue los 2 periodos de Santos su ministro de salud. Esto le implosionó a Petro. Entonces los partidos tradicionales que necesitan la mermelada de Petro, pues le dicen, no te vamos a pasar esto como lo querés, sino como nosotros consideramos que debe ser, pero te arropamos. Ese arropamiento es como cuando usted lo van ahorcando, usted va quedando atrapado en los políticos de antaño. Muy bien, ¿cuáles otras preocupaciones, senadora María Fernanda Cabal, tiene sobre las otras reformas anunciadas por el gobierno? Por ejemplo, la reforma laboral, donde se dice que se van a revivir ahora los recargos y las horas extras después de las 6 de la tarde. Me preocupa todo, porque cuando usted es gobernado por izquierdópatas, usted tiene que sufrir la tragedia de lo que significa que los ineptos, los vagos, los delincuentes que llegan al poder, la mayoría impunes, porque no los han podido agarrar o porque arreglaron de alguna manera con sus perseguidores, sean los que diseñan la política pública. Aquellos que nunca generaron un empleo, no han pagado una nómina, no saben lo que es pagar impuestos para que el Estado viva sabroso, para que se los gaste en festines y en el mal uso de los recursos públicos. Entonces, ¿quería el pueblo colombiano vivir esta tragedia? Yo todavía me niego a creer en un resultado electoral donde era imposible sacar 3 millones de votos Petro de primera, segunda vuelta. Ese fue un regalito, a mi juicio, que le hizo la registraduría. Pero nos quedamos ahí, como se han quedado los países donde le han usurpado el poder los de la izquierda. Vamos a vivir una tragedia estos 3 años, desafortunada. No me gusta que la gente humilde sufra. Vamos a sufrir todos los colombianos, porque el rico tendrá que cerrar su empresa, pero el rico busca dónde poner su dinero. La clase media, que vive en esta fragilidad permanente por cuenta de un gobierno que casi todos sus recursos son para las clases populares, pero no para sacarla de la pobreza, no para darles un crédito donde no tenga que pagar 6 veces la moto, no para darles herramientas de trabajo para que salgan y se vuelvan productivos en la cadena del modelo económico capitalista,
sino que lo que dan es subsidio para que la gente viva en lo mínimo y no se preocupe por generar su propia riqueza y mejorar su calidad de vida, mientras descuida una clase media que vive angustiada porque si alguno de los dos pierde el empleo, pues pierden la posibilidad de pagar la casita que adquirieron con mucho esfuerzo, o pierden el carro, o les toca sacar a los hijos del colegio donde están. Entonces, lo que veo va a ser muy grave, el desempleo que se viene por cuenta de la destrucción del programa de vivienda Mi Casa Ya, donde va a haber más de 100.000 personas, Juan Pablo, anoten, en diciembre, y 100.000 hogares, multiplique por 4, por 5, que adquirieron su vivienda bajo la promesa de 2 subsidios, el subsidio a la cuota inicial parcial y el subsidio al interés de la hipoteca parcial. Este gobierno lo cerró. La ministra, que me parecía una persona muy fuerte y muy coherente, parece que sus técnicos no le han contado, que está cerrado el sistema, que está quebrando a los constructores que necesitan que el crédito llegue para que ese cliente se subrogue a favor de la constructora. Va a haber cientos de miles de desempleados de la construcción y 100.000 familias en diciembre sin su acceso a la vivienda, siendo pobres, porque este gobierno ahora hizo una reclasificación de pobreza donde es imposible que una persona que sea pobre y que no esté en pobreza extrema acceda, y el que está en pobreza extrema no tiene un crédito. La reforma laboral va a expulsar la posibilidad de generación de empleo, va a aumentar la informalidad. La reforma tributaria, que no ha empezado a ejercer sus efectos, Juan Pablo, va a arruinar a la pequeña y la mediana empresa. En estos días queremos hacer un en vivo para contarle a la gente cómo lo va a afectar la tributaria. Y todo esto es gracias a la propaganda de la izquierda que decía que todo estaba mal, pero ellos no habían contribuido a construir nada, sino a destruir. Senadora María Fernanda Cabal, por último, muchos creen que usted le tiene inquina a la vicepresidente Francia Márquez por ser negra o haber sido empleada doméstica. ¿Por qué le cuestiona que ella se traslade en helicóptero a su casa en el Valle del Cauca? Porque primero, para mí eso es un mal uso de los recursos públicos. Eso es un delito. Pero ella ya lo había hecho cuando acepta el ingreso solidario sin necesitarlo, quitándoselo a otra persona que de pronto lo necesitaba para comer. Porque un Black Hawk es un helicóptero que vale 60 millones de pesos la hora. Porque sirve es para combates como los hay en el norte del Cauca, donde matan negros todo el tiempo y a ella no le importa, donde los mata la guerrilla, donde se reclutan indígenas a través de la guerrilla para terminar asesinando negros, trabajadores negros, y a ella no le importa de dónde ella es. Porque un Black Hawk sirve además para los combates, pero para evacuar soldados y policías heridos, como sucedió el 30 de diciembre, Juan Pablo, cuando se muere desangrado un joven policía, porque durante 3 horas no llegó el auxilio aéreo estando a 10 minutos, que significa Caloto de Popayán. No llegó el auxilio aéreo para un policial a finales de año. Necesidad urgente, porque no había forma a través de las vías terrestres de salir por el copamiento de la guerrilla. Era una necesidad helicoportada y no llega. ¿A usted le parece que es muy respetable que esos elementos diseñados para el combate, para la evacuación, sean usados de helitaxi por la vicepresidenta? Si ella aduce temas de seguridad, lo lamento, pero cámbiese de lugar. Ella tiene casa muy bonita y muy grande en Bogotá y tiene casa muy bonita en Cartagena. Si tiene problemas de seguridad, tiene que recogerse, tiene que restringirse y no usar un recurso público para ir los fines de semana y para salir a comprar el pan e irse de paseo. Me parece abominable, me parece que es grotesco, me parece que es una afrenta a los colombianos que ahorran para tratar de sobrevivir y que no les va a alcanzar por cuenta de este gobierno de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.
Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estar de nuevo en Econoticias de Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima, y la volveremos a presentar pronto. Muchas gracias, muy amable, muchos éxitos. Gracias, Juan Pablo, aquí seguimos en la lucha porque no vamos a dejar entregar este país. Ping-pong político número 2. Uribe pide dar avales a reinsertados de las FARC. El expresidente Álvaro Uribe hizo referencia a los avales del Centro Democrático para las elecciones regionales de octubre. En un foro de su partido en Caquetá, Uribe dijo que se deberían entregar avales a los exmiembros de las FARC que se desmovilicen y se reintegren a la sociedad. Dijo que tengo que decirles esto con todo cariño: si hay un desmovilizado de las FARC que haya reconstruido su vida y quiere el aval del CD, pues denle el aval. Esto fue lo que dijo Uribe. Ping-pong político número 3, Javier. El secretario de Educación, Julián Gómez, pasó al tablero ante la Asamblea Departamental y evaluaron los avances del Plan de Desarrollo en Gestión Educativa. Mire, Juan Pablo, hubo algunos reconocimientos, pero también críticas de diputados como Carlos Reyes del Partido Liberal y Renzo García de la Alianza Verde. Aquí lo que ha planteado Carlos Reyes, quien ha dicho que no se ha cumplido por parte de la Gobernación del Tolima en temas como cobertura y calidad educativa. Ping-pong político 4. El diputado liberal Carlos Reyes criticó la gestión del gobierno departamental precisamente en calidad y cobertura educativa. Así, Juan Pablo, lo planteamos en el siguiente video, muy breve, en el cual el diputado Reyes se refiere a, dice él, que no se alcanza el mejor desempeño de los estudiantes tolimenses en las pruebas saber. Pues hoy tuvimos la presencia del secretario de Educación del departamento, donde pudimos evidenciar que hay una deficiencia en la cobertura y una gran deficiencia en la calidad en el departamento del Tolima. Vemos como las pruebas saber en el departamento del Tolima no hay sino una institución pública que está en A positivo y hay más de 150 instituciones en D y en C. Eso quiere decir que estamos graves en materia de pruebas saber, y el IFES también estamos muy complicados en el IFES a nivel nacional. Lo que nosotros los diputados le recomendamos en este año que falta, o en estos meses que falta, señor secretario de Educación, es que mejore la actividad con los docentes, mejore la actividad con la Secretaría, para que podamos el año entrante mejorar la cobertura, mejorar la calidad de la educación en el departamento de Tolima, que de acuerdo a las pruebas saber y IFES estamos graves. Ping-pong político 5. El representante Gerardo Yepes Caro se refirió al acuerdo con el gobierno nacional para modificar la reforma a la salud. Miren, Juan Pablo, ayer hubo un encuentro vía Zoom con los líderes de los partidos conservador, de la U y también del Partido Liberal. Estuvo allí conectado César Gaviria dialogando sobre este tema de la reforma a la salud, el acuerdo al que se ha llegado con el gobierno del presidente Gustavo Petro para que esta iniciativa pues tenga al menos sus primeros debates en la Comisión Séptima. Y pues vimos a Gerardo Yepes participando allí en algunos encuentros de la mano de Efraín Cepeda y los directivos de su colectividad a nivel nacional. Ping-pong político 6. Hay que defender linderos de nuestra fuerza pública en Colombia, indicó el senador Óscar Barreto Quiroga al cuestionar el actuar del gobierno del doctor Petro frente a la fuerza pública. Bueno, se desmarca otra vez Óscar Barreto. Parece que sus congresistas van a votar positivo en la reforma a la salud, pero ha criticado el manejo, particularmente lo que ha hecho Petro con la relación con la fuerza pública, y lo plantea en el siguiente audio. Hemos podido enterarnos, yo me he enterado, que tengo la cercanía a la fuerza pública, es que entre el ministro de Defensa y los altos mandos de la policía no hay ninguna conexión de nada. No hay una línea, no hay una directriz, eso está ahí suelto, está ahí botado. Todo eso tiene obviamente una razón de ser, que a este gobierno le importa un comino la situación, las fortalezas o los avances de la fuerza pública. Eso ya lo tenemos claro todos, y ahí hay una, como que les importa un comino. Lo que pasó en Caquetá, eso es una muestra clara de cuál es el aprecio, o bueno, no digamos aprecio, cuál es la responsabilidad, más bien hablemos de manera institucional. Pues ninguno. Las desafortunadísimas declaraciones del señor ministro del Interior, decir que eso era un cerco humanitario, pues mataron a un policía, mataron a un campesino y que es un cerco. Ping-pong político 7. Hoy reunión clave entre Joana Jimena Aranda, José Elber Hernández Casas, el Choco, y luego otra reunión con Holman Guevara. Finalmente la reunión de ayer quedó para hoy, y ahí
han ido un poco dilatando esa importante reunión. ¿Qué pasará con el aval del Centro Democrático? Amanecerá y veremos. Bueno, hay dos opciones claramente, Juan Pablo, que es o José Barreto o Joan Aranda. No creemos que se salga de ahí, y ellos pues quieren tomar una decisión pronto para pues avanzar con la campaña de la alcaldía de Ibagué. Claro, el problema para José es que si claudica, nadie le va a volver a creer en la política. Ya no le creen muchos porque claudicó hace casi 4 años. En cambio, si no eligen a Joan Aranda en el Centro Democrático, pues ella se irá por firmas y seguirá su campaña. Sí, otros dirían que de pronto pues es con otra mirada, ¿no? Diciendo, bueno, José Barreto le dio hace 4 años la oportunidad a Andrés Hurtado de ser alcalde, finalmente lo apoyó faltando 15 días y buscará pues que este apoyo en su momento hoy sea retribuido. Claro, pero es que eso lo diría una mirada inocente, ¿no? Prístina, sin ningún tipo de negociación por debajo de la mesa. Pero amanecerá y veremos. Y le tengo esta ñapa para nuestros oyentes y televidentes. No es cierto que Alfonso Gómez Méndez quiera ser candidato a la gobernación del Tolima. Ayer me hicieron una llamada de los Estados Unidos y me dijeron que era primicia que Gómez Méndez iba a ser candidato a la gobernación del Tolima fórmula con Guillermo Pérez. Luego llamo yo a Alfonso Gómez Méndez y me dice: Juan Pablo, falso de toda falsedad, mi único objetivo por ahora es el Día del Orgullo Tolimense, el 12 de abril. No vemos a Gómez Méndez, que ha logrado además altísimas dignidades a nivel nacional, haciendo una campaña, además cuando hay un proceso muy polarizado, y cuando lo vemos en el pasado muy cercano a Óscar Barreto, al barretismo. No me lo imagino, Juan Pablo, enfrentándose a Adriana Magali Matisse, que también es su amiga. Para nada, absolutamente falso. Ya viene el pregón del orgullo tolimense y golpes de opinión con la agenda cultural del departamento del Tolima y del municipio de Ibagué. Ya regresamos. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana, Econoticias. Se desbordan